Hola, soy Ariana Guardiola, doy clase de estructuras metálicas en la Escuela de Arquitectura de Valencia y voy a explicar el cálculo de barras de acero solicitadas a compresión simple. Para ello, primero haré una breve introducción definiendo lo que se entiende por pieza simple. En el punto 2 definiremos la resistencia de las barras a compresión, para lo que necesitamos la resistencia plástica de la sección del punto 3 y la resistencia última de la barra pandeo del punto 4, definiendo conceptos como longitud de pandeo, esbeltez mecánica y esbeltez reducida y coeficiente reductor por pandeo. Para finalizar, veremos una aplicación a las barras de celosías y a los soportes. Bien, pieza simple. Se considera que una barra es pieza simple cuando está formada por un único perfil, como estas secciones que aparecen en la figura, bien laminadas, bien armadas, o está formada por la agrupación de varios perfiles que en determinadas condiciones se comportan como simples. Estas son piezas formadas por elementos próximos o angulares en cruz. Las piezas compuestas por elementos próximos, como estas secciones que aparecen en la figura, se pueden considerar como piezas simples siempre que estén unidas a lo largo de la longitud de la pieza una distancia inferior a 15 veces el radio de giro mínimo. Se entiende como radio de giro mínimo el radio de uno de los dos perfiles que vamos a unir. Los angulares formando cruz, como se ve en esta imagen, ¿vale?, están formados por dos angulares y estas pletinas, y la condición es que la distancia entre las presillas sea inferior a 70 veces el radio de giro mínimo. Bien, la resistencia de las barras a compresión establece la norma que será el menor entre la resistencia plástica NPL-RD y la resistencia a pandeo de la barra, ¿vale? Y la condición que tenemos que cumplir es que esa resistencia a compresión NC-RD supere la solicitación, que es lo que representamos por NED. Bueno, pues para ello vamos a ver primero la resistencia a compresión de las secciones de acero clase 1, 2 o 3, que es igual a la resistencia plástica que obtenemos con esta expresión para las secciones clase 1, 2 o 3, ¿vale? A es el área de la sección transversal, F sub I es el límite elástico y el coeficiente de minoración del material. Para resistencia su valor es 1,05. Bueno, pues el axil resistente plástico para los perfiles laminados podemos encontrarlo calculado en determinados prontuarios. Por otro lado tenemos la resistencia a pandeo por flexión en compresión centrada, ¿vale? Para una barra de sección constante clase 1, 2 o 3, NBRD, que es como conocemos a la resistencia a pandeo, será igual a esta expresión, donde lo más importante es este coeficiente, el coeficiente reductor por pandeo, que representamos por la letra griega G, y que se obtiene en función de la esbeltez reducida y la curva de pandeo, como vamos a ver a continuación, ¿vale? El resto es el límite elástico del acero, el coeficiente de minoración por pandeo, gamma M1, y el área de la sección. Bien, siendo que es necesario comprobar la resistencia a pandeo en los dos planos, ¿vale?, y teniendo en cuenta que el coeficiente de minoración por resistencia es igual al de pandeo, el valor es 1,05, la expresión anterior es igual a esta que tenemos en la pantalla, ¿vale?, igual al coeficiente G mínimo, el menor del I o el Z, multiplicado por el área y el límite elástico minorado. Para obtener este coeficiente reductor por pandeo necesitamos hablar, y vamos a hacerlo a continuación, de la longitud de pandeo, de la esbeltez mecánica y de la esbeltez reducida, como he dicho antes, en los dos planos posibles de pandeo. Bien, empezamos por la longitud de pandeo que representamos por LK. La longitud de pandeo de la barra es equivalente a la distancia entre los puntos de inflexión de la deformación de pandeo. Aquí tenemos posibles deformaciones por pandeo con distintas condiciones de enlace y la longitud de pandeo se obtiene como el valor de la longitud real, L, multiplicada por el coeficiente beta. El coeficiente beta tiene un valor diferente según las condiciones de enlace, ¿vale? Para la barra biarticulada beta será 1, para la barra en ménsula que corresponde a la figura 2 será 2 y para la barra empotrada apoyada será 0,7. Bueno, pues la longitud de pandeo hay que obtenerla para cada uno de los dos planos posibles de pandeo. Para pandeo perpendicular al eje Y, ¿vale?, y este es el eje Y que establece el código técnico, estamos hablando de deformación en este plano. Hablaremos de longitud de pandeo en Y a partir de la longitud real y el coeficiente beta I. Calcularemos para pandeo perpendicular al eje Z, y este es el eje Z que establece la norma, y esta sería la posible deformación. Obtenida la longitud de pandeo, tenemos que calcular la esbeltez mecánica. La esbeltez mecánica para cada plano es el cociente entre la longitud de pandeo y el radio de giro correspondiente. Radio de giro en Y para esbeltez en Y, radio de giro en Z para esbeltez en Z. Y con la esbeltez mecánica obtenemos la esbeltez reducida. La esbeltez reducida se denomina a la raíz cuadrada, esta es la expresión, del cociente entre la resistencia plástica, que será el numerador, y la resistencia por pandeo o la compresión crítica por pandeo,
que se obtiene con esta expresión y corresponde al axil crítico de Euler. Bueno, pues sustituyendo el valor del axil crítico de Euler y operando a partir de la definición de radio de giro y de la esbeltez mecánica, llegamos a esta expresión, donde la esbeltez reducida depende del lambda r, que es una esbeltez de referencia o esbeltez límite, que depende del límite elástico. Por tanto, para cada calidad de acero tendremos un valor diferente de esa esbeltez de referencia, que para el acero 275 es 86,8. Bueno, pues obtenemos esa esbeltez reducida para cada uno de los planos de pandeo, ¿vale? Pandeo perpendicular al eje Y y pandeo perpendicular al eje Z, y ya podemos pasar a calcular el coeficiente reductor por pandeo. Pues tenemos que tener en cuenta que la sensibilidad al fenómeno del pandeo de las secciones de acero es distinto según el tipo de sección, del espesor de las chapas, del tipo de acero o del plano de pandeo, ¿vale? Para ello, la norma tiene la tabla 6.2, esta es una parte de la tabla, donde nos dice qué curva de pandeo tenemos que utilizar en función de las variables anteriores, ¿vale? Estas son las filas que corresponden a los perfiles laminados en I, tenemos para los perfiles armados, para las secciones tubulares, para los armados en cajón o los perfiles en U o los perfiles en L. Bueno, pues el coeficiente reductor por pandeo se obtiene en la curva correspondiente, la que indica la tabla que acabamos de ver en función de la forma de la sección, los espesores de las chapas, la calidad del acero, etcétera, para cada uno de los planos, ¿vale? Entonces, la curva de pandeo, las curvas de pandeo tienen este aspecto, en realidad son una tabla, entramos con la esbeltez reducida, ¿vale? Con el valor de la esbeltez reducida, y en función de la curva de pandeo que tenemos que utilizar, obtenemos el coeficiente reductor por pandeo. Hay que tener en cuenta que si el valor no se encuentra en este valor de la tabla, si no es exacto, redondeamos la esbeltez al alza, porque eso queda del lado de la seguridad. Bueno, pues obtenidos los dos coeficientes reductores por pandeo, el G mínimo será el menor de los dos, el menor entre el I y el Z, ¿vale? El menor de los dos nos indica el plano de pandeo de la barra, es decir, si el menor es el G sub I, la barra pandeará perpendicular al eje Y. Y la condición que establece la norma es que esa esbeltez reducida para los elementos principales no puede superar el valor 2. Obtenido ese coeficiente reductor por pandeo, ya podemos calcular la resistencia a pandeo de la barra con esta expresión. Bien, os vamos a ver ahora una aplicación a barras de celosías de nudos articulados. En las barras de celosías de nudos articulados tenemos las barras internas, los que son montantes y diagonales, cuya longitud de pandeo no presenta ningún problema porque coincide con la distancia entre nudos o con la distancia de la barra, la distancia real. El problema lo podemos encontrar en las barras de los cordones, ¿vale? En ese caso, la longitud de pandeo será, para pandeo en el plano de la estructura, aquí tenemos la posible deformación del cordón, igual a la distancia entre nudos, ¿vale? Esta distancia que tenemos aquí acotada. Y para pandeo en el plano transversal, plano perpendicular al pórtico, la longitud de pandeo será la distancia entre puntos de arriostramiento transversal. Aquí aparece el arriostramiento transversal y aquí estaría acotada esa longitud de pandeo. Para el caso de los soportes podemos encontrarnos con distintas condiciones de enlace, ¿vale? Entonces aquí tenemos un esquema con 5 soportes que tienen distintas condiciones de enlace. El soporte 1 sería biarticulado en los dos planos, el 2 sería empotrado libre en los dos planos y luego tendríamos los otros 3. Bien, es muy importante saber determinar las condiciones de enlace del soporte, ¿vale? Entonces yo os planteo aquí una pregunta: ¿a qué soporte se puede asimilar el soporte A de los otros 5 y a cuál se puede asimilar el soporte B? ¿Vale? Al finalizar os daré la respuesta. Bien, tenemos que tener en cuenta en los soportes que hay ocasiones en las que tenemos un arriostramiento transversal intermedio, ¿vale? Como vemos aquí en la figura A, aparece esta barra que supone un arriostramiento transversal a la mitad de la altura del soporte para pandeo en el plano perpendicular al eje Z, ¿vale? Entonces, para pandeo en el plano perpendicular al eje Y, como el soporte es empotrado apoyado, su longitud de pandeo sería 0,7 la longitud total, y para pandeo en el plano transversal sería la mitad de la altura del soporte. En ocasiones lo que tenemos es un muro de hormigón, ¿vale? Como en la figura B. En ese caso este muro impide el pandeo perpendicular al eje Z. La longitud de pandeo perpendicular al eje Z es 0 y solo puede pandear perpendicular al eje Y, que de nuevo es 0,7 la altura del soporte. Bien, en resumen, la resistencia a compresión de una barra, pieza simple de sección clase 1, 2 o 3, ¿vale? No hemos entrado en las secciones clase 4, depende de la resistencia plástica de la sección y la resistencia a pandeo de la barra. La resistencia a pandeo de la barra depende de las condiciones de enlace, para eso tenemos el coeficiente beta, de la esbeltez reducida y de la forma de la sección y plano de pandeo utilizando las curvas de pandeo. Bueno, pues esta es la respuesta a la pregunta que os he propuesto antes.
el soporte A es empotrado libre en las dos direcciones, por tanto es equivalente al soporte 2, y el soporte B es empotrado libre en el plano perpendicular a I, en esta dirección, y empotrado apoyado en esa dirección, por tanto es igual al soporte 5. Bien, para finalizar, aquí tenéis unas recomendaciones bibliográficas, por supuesto la primera de ellas es la norma, que hay que conocer, y luego tenéis un libro con el desarrollo teórico y una serie de ejercicios en este libro de problemas. Pues eso es todo, gracias por la atención.